En este video te vamos a estar mostrando todo lo que tenés que saber del Duty Free de Puerto Iguazú. Este free shop se encuentra en la frontera de Argentina y Brasil y en algunos productos podés encontrar muy buenos precios. Quédate hasta el final del video que te vamos a mostrar lo más importante que podés encontrar y si conviene o no comprar un iPhone. Para llegar al Duty Free hay diferentes opciones. Por ejemplo, una de ellas es hacerlo en una excursión. En un tour a las cataratas brasileras se suele hacer una parada aquí. En el caso de que te alojes en Puerto Iguazú, la mejor opción es ir en colectivo. Para tomarlo tenés que ir a la terminal, ubicada en pleno centro, y desde ahí tenés la opción de tomar el micro Crucero del Norte o Río Uruguay. El boleto se puede pagar en la terminal o directamente al chofer y cuando viajamos nosotros tenía un costo de 600 pesos ida y vuelta. En este caso, una vez que llegamos a la frontera hay que hacer el trámite de migraciones. Se puede hacer pasando por la ventanilla con un agente o bien con unas máquinas automáticas muy fáciles de utilizar. Para esto necesitas DNI de Mercosur o pasaporte actualizado. La particularidad que tiene este Duty Free con respecto a los que podés encontrar, por ejemplo, en un aeropuerto, es que este es un gran shopping sectorizado. Es decir, por un lado encontrarás el sector de perfumes, por otro el de tecnología, por otro el de comestibles y así con todo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al ser un negocio dentro de Argentina, por más que los productos aparezcan en dólar estadounidense, el cobro se va a realizar en pesos argentinos al valor oficial que pueden encontrar en la web del Banco Nación sin ningún tipo de impuesto. Ahora te vamos a mostrar algunos precios, pero antes te invitamos a suscribirte al canal, ya que solemos hacer mucho este tipo de videos que te pueden interesar. Empezamos por los chocolates o golosinas, ideal para llevar de regreso como regalo a algún familiar o amigo o para uno mismo. La caja del clásico chocolate Lindt tiene un valor de $32, que al cambio oficial de hoy, que es 260 pesos, son 8.320 pesos. Por ejemplo, en el aeropuerto de Ezeiza esto tiene un costo de $33. Los Girardelli, también otro clásico, tienen un valor de $13, 3.380 pesos. Los Milka tienen un costo de $11, 2.860 pesos. Si hablamos de golosinas, los Haribo salen $10, 2.600 pesos. Seguimos por el sector de perfumería, que es realmente enorme y comparado a una perfumería normal tiene muy buenos precios. No así si lo comparamos con el aeropuerto de Ezeiza, en donde los precios son un poco mejores. Mientras que en Ezeiza hay varios perfumes a $29, en el Duty Free de Puerto Iguazú los mismos los encontramos a $36. La gran diferencia la podemos encontrar con una perfumería normal. Por ejemplo, el perfume Givenchy Most Want tiene un valor de $117, lo que serían 30.420 pesos, mientras que en cualquier perfumería el costo es de 52.000 pesos. Así sucede con varias fragancias, así que es muy conveniente. Si vamos al sector de bebidas alcohólicas, acá también podremos encontrar una gran variedad. Por ejemplo, un ron Bacardí va desde los $15 a los $25. Lo que hay que tener en cuenta aquí es si volvemos en avión a nuestra ciudad de origen, consultar a la aerolínea si permite llevarlos. Un Gin Tanqueray va desde los $15 a los $35, 3.900 pesos el más barato, lo que es bastante más económico que en cualquier lugar. Por último, llegamos al sector más concurrido del Duty Free, el sector donde se pueden encontrar los iPhones.
Algo a tener en cuenta es que aquí no venden todos los productos Mac, sino que solo venden el iPhone SE y el iPhone 14 y accesorios. No venden MacBook, iPad ni Apple Watch. En el caso del iPhone 14 de 256 GB de capacidad, no había de menos, el valor es de $1.949 o el equivalente en pesos 506.740 pesos. Si lo comparamos con comprar el iPhone en Estados Unidos, allá tiene un valor de $940 con impuestos locales incluidos. En este caso, en un dólar blue o con todos los impuestos de tarjetas, el valor sería 470.000 pesos, o sea que la diferencia es realmente muy poca. Con respecto al iPhone 14 Pro, este tenía un valor de 2.819 pesos y el Pro Max 3.039. Y de esta manera llegamos al final del video. Esperamos que les sirva para decidir si van en su próximo viaje a Iguazú. Si les interesó el video, les agradecemos que le pongan me gusta y se suscriban al canal. A nosotros nos sirve mucho. Los esperamos en nuestro próximo video.